Guía práctica para empeorar todo a propósito. Según Occidente, junto con los cascos azules, salvarían Líbano. Revelemos la historia. Imaginen que es el año 1982. Líbano lleva 7 años en una guerra civil que parece sacada de un manual de cómo organizar un caos perfecto. Cristianos contra musulmanes, izquierdistas contra derechistas, sirios metiendo cuchara, palestinos también, y en medio de todo esto, un grupo de pacificadores llega para arreglar las cosas. ¿Qué podría salir mal? Absolutamente todo. Hoy vamos a hablar de la fuerza multinacional en Líbano, la operación de paz más exitosa, en conseguir que todos se odiaran todavía más y en dar a luz a un grupo que todavía hoy da dolores de cabeza a medio occidente, Hezbollah. Agárrense que esto se pone bueno. Atención, pendientes de la última hora. La historia empieza, como casi todas las tragedias de Oriente Medio, con la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Llevaban años usando el sur de Líbano como base para lanzar cohetes a Galilea, en el norte de Israel, por todo lo que había hecho Israel hasta el momento, que no era cualquier cosa. Israel, lógicamente, no estaba contento y ya había dado un par de paseitos por Líbano en 1978 para limpiar la zona. Pero en 1982, la excusa de oro llegó en un plato de plata. Un grupo terrorista llamado Organización Abu Nidal intentó asesinar al embajador de Israel en Londres. Israel, en un movimiento aventajado impecable, le echó la culpa a la OLP, que no tenía nada que ver, y 3 días después lanzó la Operación Paz para Galilea. Una operación de paz que, curiosamente, empezaba con una invasión a gran escala. Su objetivo, expulsar a la OLP de Líbano de una vez por todas. Y vaya que lo consiguieron. Con la ayuda de sus aliados cristianos libaneses, las fuerzas de defensa de Israel barrieron todo a su paso, llegaron hasta Beirut y la pusieron bajo sitio. La ciudad fue bombardeada durante 2 meses en lo que se llamó la Guerra de los 100 días. Al final, la OLP aceptó un trato, los evacuaban a Túnez y a cambio se iban de Beirut. Y aquí, queridos espectadores, es donde entra nuestro elenco de estrellas, la Fuerza Multinacional. ¿Por qué estamos aquí? Para supervisar esta evacuación, la ONU y Estados Unidos montaron un supergrupo, la Fuerza Multinacional. Estadounidenses, franceses, italianos y británicos. Llegaron con cascos azules, sonrisas y la promesa de que esto solo duraría un par de semanas. Su misión era simple, asegurar la retirada de la OLP y de los sirios. Y de momento todo bien. La OLP se fue y la Fuerza Multinacional se preparaba para irse de fiesta. Pero Líbano tenía otros planes. El 14 de septiembre de 1982, el recién elegido presidente de Líbano, Bashir Gemayel, un aliado de Israel, es extrañamente asesinado. Israel lo toma como excusa y ocupa el oeste de Beirut. Y entonces ocurre lo impensable. Un país que vive una política de terror, de suspenso, no sabemos qué va a pasar en el próximo capítulo. Permiten que las milicias cristianas, falangistas, sus aliados, entren en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila para limpiar la zona. Lo que siguió fue una masacre brutal de cientos de civiles desarmados. ¿Y dónde estaba la gloriosa fuerza multinacional? Pues observando. Su mandato, muy convenientemente, era no intervenir en combates internos. El resultado, pasividad internacional y un desprestigio monumental. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... Los pacificadores acabaron pareciendo cómplices por omisión. A partir de aquí, todo se fue al garete. Esto se va a poner feo. La fuerza multinacional, que tenía que ser neutral, ahora era vista por muchos, especialmente por los musulmanes, como el ejército personal del presidente cristiano que quedaba, Amin Gemayel, y de los estadounidenses. Ya no eran pacificadores, eran un beligerante más en la guerra. Y aquí es donde nace el monstruo. La salida de la OLP dejó un vacío de poder inmenso en el sur, lleno de chiíes pobres y resentidos. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. ¿Y quién llegó para llenar ese vacío, con el apoyo financiero y militar de Irán? Pues Hezbollah, el partido de Dios. Su objetivo original, luchar contra la ocupación israelí, pero pronto vieron a la fuerza multinacional como otro ocupante más.
No puedo argumentar nada ante esa lógica. y empezaron a atacarlos. En 1983, atentados suicidas contra la Embajada de Estados Unidos y los cuarteles y demás, estos contestaron y entre ambos mataron a más de 300 personas. La paz se había convertido en una sangría. Para 1984, la situación era un desastre total. El gobierno líbano era incapaz de controlar a las facciones, la fuerza multinacional era atacada por todos lados y la misión original se había diluido hace años. Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido miraron hacia otro lado y dijeron, bueno, pues esto ha sido divertido, nos vamos. Me engañaste, me mentiste. Y se fueron, así, sin más. El resultado de esta intervención humanitaria fueron cientos de muertos, miles de heridos, la consolidación de Hezbollah como una potencia militar y política y un Líbano aún más roto. La fuerza multinacional no solo fracasó en su misión de paz, sino que activamente empeoró el conflicto y se convirtió en parte del problema. Una lección magistral sobre por qué a veces la mejor forma de ayudar es no meter la cuchara. Y ahora la pregunta del millón. Si todo fue un fracaso, ¿quién se benefició de todo este desastre? Porque, amigo mío, en la geopolítica nunca hay un vacío de poder. Siempre hay alguien que lo llena. ¡Buena suerte! Veamos cómo quedaron las facciones. Hezbollah, el gran ganador, nació como un grupo de resistencia financiado por Occidente e Israel, pero eso es tema para otro video, y salió convertido en un ejército con respaldo estatal, Irán, un partido político con poder en el parlamento y un proveedor de servicios sociales. La invasión y la posterior ocupación israelí, junto con la torpeza de la fuerza multinacional, fueron su mejor propaganda y su campo de entrenamiento. Siria. Hafez al-Assad jugó sus cartas de maestro. Dejó que Israel hiciera el trabajo sucio contra la OLP, luego se posicionó como el garante de la estabilidad a su manera, y tras la retirada de la fuerza multinacional, consolidó su control sobre Líbano, convirtiéndolo en un estado satélite durante casi 2 décadas. A mí no me parece. No gastó un euro y se quedó con el botín. Los señores de la guerra libaneses. Mientras el pueblo sufría, los líderes de las distintas milicias, tanto cristianos como musulmanes, se enriquecieron con el tráfico de armas, los impuestos ilegales y la ayuda internacional que desviaban a sus bolsillas. La guerra era su negocio y la intervención internacional les dio un par de años más de bonanza. Y no podía faltar Arabia Saudita. Jugó en la sombra, financiando al gobierno y a facciones sunitas para contrarrestar la influencia de Siria y, por extensión, de Irán. Su dinero, especialmente a través de Rafik Hariri en los 90 y 2000, fue clave para reconstruir Beirut, pero también para aumentar su influencia y su deuda con el país. La moraleja de la historia de la fuerza multinacional en Líbano es amarga, pero clara. Cuando las potencias extranjeras intervienen en un conflicto civil sin entenderlo, con objetivos que cambian cada 5 minutos y sin la voluntad de ver las cosas hasta el final, no solo no solucionan nada, se convierten en otro actor más del circo, arman al próximo monstruo y se van dejando la puerta abierta de par en par. Y así, queridos amigos, fue como la Operación Paz para Galilea y la Fuerza de Paz consiguieron que casi 40 años después sigamos hablando de Hezbollah, de un Líbano que nunca logra curar sus heridas y de un Israel cada vez más perverso. Un trabajo fenomenal, chicos. 10 de 10. No te pierdas el próximo video porque esta saga continúa. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, porque no se puede echar cuento a quien sabe historia.